Bueno, seguimos con el próximo video. Entonces, seguimos con la continuación de cuando llegué a la casa de la madrastra. Entonces, una vez que estábamos allí, ya le dije en el otro que todo era problema y guerra, pero a pesar de la situación que estábamos enfrentando mi hermana y yo, porque para ese entonces ya mi madrastra estaba trabajando en un restaurante, entonces estábamos pequeñas todavía aún. Me acuerdo que nosotras teníamos que lavar nuestra propia ropa. Ella nos dijo cómo teníamos que hacerlo. Entonces, todos los días o tantas veces en semana, nosotras lavábamos la ropa, lavábamos el uniforme de la escuela, manteníamos todo en orden, manteníamos las camas en orden, manteníamos la casa limpia, porque estábamos nosotras allí. Entonces, además de la mamá de ella, pero ya era una persona bastante entrada en edad, que para lo único que servía literalmente era para pelear, hablar malo y maldecir y hacer 20.000 echaviendas más que no venían al caso con una persona de su edad. Pero así tuvimos que estar enfrentando el día a día. Ahí íbamos un par de veces, 4 veces al mes o 3 veces al mes a ver a mi papá, allá donde lo tenían a él. Entonces así pasaron en esa trajín, en ese vaivén, en esos problemas, en esas luchas. Nosotras pasamos literalmente los 6 años que él estuvo encarcelado. Entonces de arriba para abajo, de abajo para arriba. Cuando por fin nos establecimos en una escuela, ya yo estaba en 3er grado. Mi hermana tuvo que coger los grados también, obvio. Entonces hablo de establecerme. Quiere decir que ya la otra escuela que estaba yendo anteriormente ya no iba a seguir porque era bien difícil poder bajar porque me quedaba lejos. Entonces había una más cerca, entonces me cambié a esa escuela que estaba más cerca de la casa, gracias a Dios. Entonces seguí yendo a esa escuela que empecé acá arriba, en esta escuela acá arriba, en 3er grado. Ya mi hermana había cursado los demás grados. Entonces ella también estaba en esa escuela. Íbamos las dos a la misma y después nos cambiaron a las dos a la misma, ella a cuarto y a mí a 3er grado. Entonces pues seguimos yendo, íbamos a pie, íbamos sola. Entonces hacíamos todos los quehaceres de la casa. Mi madrastra trabajaba en el restaurante, en un restaurante. A medida que fueron pasando los años ya íbamos creciendo un poco más. Entonces a mi hermana siempre le faltaban cosas para la escuela, a mí también. Siempre tuvimos necesidades. Tuvimos que aprender a cocinar bastante pequeña porque pasábamos hambre. Porque la señora cocinaba pero no nos quería dar comida. Era una cosa terrible. Y depender solamente de un guineo maduro o un plátano maduro al día o una taza de café, pues sabemos que cuando los muchachos están en desarrollo no se puede, que la gente se desgasta y no tienen buena alimentación. Teníamos que obligado desayunar en la escuela y obligado comer en la escuela porque no sabíamos cocinar, éramos pequeñas. Ella hacía sus cosas pero no quería compartir con nosotras. Siempre nos escondía, siempre decía que no había comida para nosotras. En verdad pasamos malas situaciones, pero Dios nos ayudó a sobrevivir y a seguir adelante y a luchar. A luchar, nosotras luchamos, siempre estuvimos luchando por sobrevivir, por aprender, por luchar y para salir para adelante. Entonces, pues, el dinero que mi madrastra ganaba, pues no podía compartirlo con nosotras, porque tras que no era mucho, ella tenía una hija y no tenía marido. Entonces, pues nosotras teníamos un cheque que recibíamos del gobierno que justo nos lo quitaron cuando mi país salió de la cárcel. 6 años después, desde que estábamos pequeñas, pasamos 6 años en ese trajín, pero que el tiempo de antes no era como el de ahora, porque hoy en día uno no le da tiempo ni de arrancarse una pestaña porque ya el diablo lo sabe, pero antes uno se podía sacar la ceja completa y el diablo no se enteraba de nada. Te quedabas calvo y el diablo no se enteraba de nada, o sea que los días eran súper largos para el diablo estar pendiente de lo que tú hacías, pero hoy en día no te da break de nada, pues los días eran extremadamente largos. Entonces nosotras teníamos que estar atentos a todos los animales y a todas las cosas. A pesar de todo, creíamos que
teníamos que luchar, que estábamos supuestamente felices porque teníamos esa guerra con esa mujer, pero estábamos más o menos regular y nos podíamos defender y podíamos hacer muchísimas cosas para salir adelante hasta que nos tocó el tiempo de que nuestro país saliera de la cárcel. Ahí fue el problema grande. Cuando nuestro padre salió de la cárcel, no era el padre que nosotras queríamos, no era el padre que nosotras deseábamos, no era el padre que ninguna hija quisiera tener, y no era el marido que ninguna mujer quisiera tener, y no era el yerno que ninguna suegra quisiera tener. Literalmente se soltó el diablo. Nosotras creíamos que estábamos bien. Lo estuvimos bien hasta que él salió de la cárcel. Porque nosotras luchábamos por sobrevivir, pero no luchábamos contra un hombre para poder sobrevivir. Hasta ahí llegó nuestra paz, entre comillas. Hasta ahí llegó nuestra vida, entre comillas, subrayado y pintado en verde para que se vea bien claro. Porque entonces teníamos que luchar contra nuestro padre por nuestra propia vida. Era una cosa increíble. Y en ese trajín tuvimos de 6 a 7 años más, en lo que pudimos tener la capacidad de huir de la casa. A la larga tuvimos que huir de la casa, porque era nuestra vida o era él que nos las quitaba. Y en ese corre y corre, en ese vaivén, tuvimos que huir. Mi hermana se fue huyendo y detrás de ella me fui yo. Pero no les quiero decir mucho, solamente lo quiero dejar hasta aquí, porque esa otra parte, literalmente me tengo que preparar mentalmente para que Dios me ayude, porque no es fácil lo que voy a hablar. Es bien fuerte, es bien duro, y yo sé que tal vez toque muchos corazones, pero en este momento no puedo hablar porque es algo que creo que todavía estoy sanando, y sé que voy a llorar porque es un va y viene de emociones y es un va y viene de no solo emociones, sino sentimientos y memorias. Memorias que creo que hasta aún me duelen. Creo que sí que me duelen las memorias que todavía tengo. He sacado muchas, he sanado muchas, demasiadas. Y creo que sí todavía tengo memorias que tengo que sanar. Pero el próximo video será contando poquito a poco cómo fue el diablo tomando ventaja de lo indefenso que no se podía defender. Dios me los bendiga, Dios me los cuide. Hasta la próxima.